Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Hola Celia, aquí a tu canal de recetas sin gluten. Hoy os traigo el póster perfecto para sorprender a vuestra pareja en este San Valentín y que tengáis un San Valentín lleno de amor y romanticismo. Así que si quieres ver cómo se hace, ¡vamos allá! Ingredientes: 3 huevos, 100 ml de leche, 80 gramos de mantequilla, 100 gramos de harina. Yo he usado el mix de repostería Schar, podéis usar un mix casero o el de la marca que a vosotros os guste. 80 gramos de azúcar, una cucharadita de azúcar avainillado o unas gotitas de esencia de vainilla, colorante alimentario rojo, 100 gramos de queso mascarpone, 200 ml de nata, fresas y para decorar podemos usar también un poquito de azúcar glass. Lo primero que vamos a hacer es precalentar el horno a 175 grados y separar las claras de las yemas de los 3 huevos. Una vez lo tengamos, vamos a coger el bol con las 3 yemas y vamos a añadir el azúcar. Vamos a añadir la leche y vamos a derretir la mantequilla. Cuando la tengamos derretida, la añadimos. Ahora vamos a batir bien para integrar todos los ingredientes. Y casi se me olvidaba, vamos a ponerle un poquito de azúcar vainillado. Yo le voy a poner una cucharadita. También le podéis poner unas gotitas de esencia de vainilla. Volvemos a remover bien y ahora vamos a pasar a tamizar la harina. Una vez tengamos la harina tamizada, con ayuda de unas varillas vamos a ir mezclándolo bien todo hasta que no nos quede ningún grumo. Y ahora le vamos a dar un poquito de color con el colorante rojo. Yo he cogido estos de Dr. Oetker, pero podéis coger los que queráis, pero siempre asegurándoos que son sin gluten. Cuando hayamos conseguido la intensidad de color que queramos, reservamos. Ahora vamos a pasar a montar las claras a punto de nieve. Para ello voy a usar una batidora eléctrica. Como siempre os digo, lo podéis hacer a mano, pero vais a tardar más y os va a costar más. Cuando tengamos las claras a punto de nieve, lo que vamos a hacer es mezclarlo con la mezcla anterior. Lo tenemos que ir mezclando con movimientos envolventes y despacito, aunque aquí en el vídeo veáis que es rápido es porque le he puesto la cámara rápida, pero hay que hacerlo despacio y con movimientos envolventes para que no se nos bajen las claras. Una vez hayamos incorporado bien todos los ingredientes, vamos a preparar una bandeja de horno con papel vegetal. Y lo que vamos a hacer es verter toda la masa encima del papel vegetal. Con ayuda de una espátula la vamos a ir extendiendo. Ya está listo para meterlo al horno que hemos precalentado a 175 grados. Lo vamos a meter durante 12 minutos. Los últimos 5 minutos lo he tapado con un poquito de papel albal porque no queremos que se nos dore mucho, ya que si se nos dora va a perder ese rosa tan bonito que tiene. Ha terminado el horneado y mirad qué rosa más espectacular. Ahora lo que vamos a hacer es quitarlo de la bandeja y dejar que se enfríe bien.
Ahora vamos a pasar a montar la nata. Tenemos que hacerlo con la nata bien fría. Y si podéis también meter el bol donde vais a montar la nata en la nevera media horita antes para que esté bien frío, mejor. Vamos a ponerle 4 cucharaditas de azúcar blanco. Y una vez lo tengamos, vamos a empezar a montar la nata con ayuda de unas varillas eléctricas. Recuerda, si quieres ver más vídeos como este de recetas sin gluten, siempre puedes suscribirte a mi canal. Y además, si le das a la campanita, YouTube te avisará con una notificación cada vez que suba vídeo para que no te pierdas ninguno. Cuando la nata haya cogido un poco de consistencia, vamos a añadir el queso mascarpone. Y le vamos a poner 100 gramos. El queso mascarpone va a hacer que coja una consistencia más dura. Esto nos sirve mucho para rellenar roscones, tartas y que cuando pongamos la capa de arriba no se nos aplaste todo y se nos desparrame. Volvemos a batir hasta que tengamos una consistencia dura, pero no os paséis batiendo porque, como sabréis, la nata cuando la bates mucho se convierte en mantequilla. Ya tenemos la nata lista y vamos a pasar a cortar el bizcocho, que ya se nos ha enfriado, y lo vamos a cortar, como veis aquí, en 3 trozos. Tenemos que intentar que los 3 trozos sean iguales, por eso lo pongo encima y vuelvo a cortar. Luego vamos a cortar los bordes y lo partimos por la mitad. Con esto vamos a tener para hacer 3 pastelitos. Ahora ya podemos empezar a montar nuestros pastelitos. Vamos a poner un trocito de bizcocho abajo y vamos a ponerle una buena capa de nata que vamos a repartir con ayuda de una espátula. Una vez tengamos la primera capa de nata, vamos a poner las fresas. Las fresas las hemos lavado antes y ahora les cortamos el tallo. Las vamos a cortar por la mitad longitudinalmente y esas mitades las volvemos a cortar por la mitad. Ahora las vamos a ir poniendo todas encima de la nata. Tenemos que rellenar toda la base con las fresas. Una vez tengamos toda nuestra capa de fresas, le vamos a poner otra capa de nata. La repartimos bien y lo bonito es que no manchemos los bordes de las fresas porque así luego se verán y quedará muy bonito. Así que repartimos la nata con ayuda de la espátula y intentando no manchar los bordes. Para finalizar vamos a poner otra capa de bizcocho arriba. Si lo vais a servir en el mismo momento, lo decoramos con un poquito de azúcar glass. Si no, meterlo en la nevera para conservar el pastel ya que lleva nata y antes de servirlo le pondríamos el azúcar glass. Ya tenemos nuestro pastel listo, pero antes nos falta decorarlo un poco más y como es San Valentín vamos a hacer unos corazoncitos con las fresas. Vamos a coger una fresita que no sea muy grande y la vamos a partir por la mitad. Ahora en la parte que tiene el tallo vamos a cortar como un piquito para hacer la parte de arriba del corazón. Y le vamos dando forma de corazón. Mirad qué cookie nos ha quedado.
Ahora lo ponemos sobre la tarta, vamos a cortar un corazoncito más y ya tendremos listo nuestro pastelito perfecto para este San Valentín. ¡Listo! ¡Mirad qué preciosidad! Con las otras bases de bizcocho haremos lo mismo y nos saldrán 2 pastelitos más. También podemos partir el bizcocho por la mitad en 2 trozos y hacer una tarta más grande. Con este pastelito seguro que sorprendéis a vuestra pareja. Y además está riquísimo. Algo que sí que es muy importante es que hasta que no lo sirváis lo mantengáis en la nevera, ya que lleva nata montada y se nos podría derretir. Lo tapáis con un poquito de papel film y ya está. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle like. Si tenéis cualquier duda me la podéis dejar abajo en comentarios y recordaros que aún está el sorteo de un lote de productos sin gluten. Tenéis toda la información en mi Instagram, que os lo dejo aquí abajo. ¡Hasta la próxima!